Buenas tardes a todos y a todas, espero que me escuchéis bien. Este discurso es en realidad de hace a lo mejor un mes o dos, así que para que os situéis, es de cuando se iban anunciando los premios Nobel de este año, ¿vale? De 2021. Y ya empiezo. Buenas tardes. Me gusta mucho la temporada de los premios Nobel porque siempre descubro temas interesantes a los que hay personas que dedican toda su vida sin que otras personas, las personas de a pie, como vosotros o como yo, nos enteremos ni nos demos mucha cuenta de lo importantes que son. Em, Creo que esto pasa especialmente con ámbitos a los que no presto tanta atención como debería, como por ejemplo la economía, que es el tema del que os voy a hablar hoy. No sé en vuestros respectivos países, pero en España, cada vez que se habla de subir el salario mínimo, hay mucha gente que pone el grito en el cielo, principalmente las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas a veces, los partidos de derecha, de centro derecha, por desgracia los de centro izquierda también. Todo el mundo clama al cielo con el argumento principalmente de que una subida del salario mínimo interprofesional acaba siempre destruyendo empleo. Cuando los empresarios dicen que el salario mínimo, un salario mínimo tan alto va a acabar destruyendo puestos de trabajo, no están defendiendo su propio interés ni sus propios beneficios, sino que dicen estar protegiendo a los pobres trabajadores. Es verdad, ahora cobran poco, pero si el gobierno hace que cobren más, acabarán cobrando menos porque estarán en el paro. Ese es el argumento. Sin embargo, esta opinión de que a mayor salario mínimo, menor empleo, ya no es el dogma de grandes instituciones liberales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué no? Pues en parte es gracias a uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2021, que es el economista canadiense David Card. Card ha dedicado su carrera profesional a estudiar el impacto de aspectos como los salarios, la inmigración o la educación sobre el mercado laboral. Si volvemos al ejemplo del salario mínimo interprofesional, David Card realizó un experimento a este respecto en 1992. Decidió comparar el mercado laboral del sector de la comida rápida, para que os hagáis una idea, los McDonald's y los KFCs y todo eso, en Nueva Jersey con el mismo sector en Pensilvania. ¿Por qué estos dos estados? Porque en este año, en 1992, Nueva Jersey había subido el salario mínimo de los trabajadores del sector de la comida rápida de 4,25 dólares la hora a 5,05 dólares la hora. Es un incremento bastante notable de en torno al 19%. Por otra parte, en Pensilvania el salario mínimo no había cambiado. Entonces, comparó a los trabajadores que se beneficiaron de esta subida del salario mínimo en Nueva Jersey con los trabajadores que no se beneficiaron de ninguna subida en Pensilvania. Card hizo un seguimiento de los movimientos del mercado laboral a lo largo de los siguientes 5 años y no detectó ningún impacto sobre el empleo. De este modo, desmontó algo que se consideraba hasta entonces evidente, sabiduría convencional, algo que todo el mundo sabía y que no hacía falta ni plantearse, ni probar, ni demostrar. Y sin embargo, hoy en día, en 2021, casi 30 años después, es una idea que sigue prevaleciendo, como os contaba al principio. Sin embargo, a pesar de este experimento tan interesante, el premio no se le ha otorgado a Card y a sus cogalardonados por desmontar este dogma del salario mínimo, sino que se les ha otorgado por la metodología que emplearon y en la que fueron pioneros. Esta nueva metodología llevó a lo que se llamó en su época la revolución de la credibilidad, que convirtió a la economía en una ciencia en la que se podían realizar experimentos. ¿De qué metodología estamos hablando? Pues hablamos de la metodología de los experimentos naturales. En un experimento
convencional, no natural, como queramos llamarlo, lo que hacemos es diseñar un experimento, decidir qué vamos a estudiar y cómo. Después reclutamos la muestra, dividimos la muestra en grupos, ¿no? Un grupo de personas que se van a ver sometidas al experimento y un grupo de control, y luego los tratamos de formas diferentes para tratar de demostrar una hipótesis. Sin embargo, en esta metodología de los experimentos naturales, lo que se hace es estudiar el impacto de una medida o de un fenómeno en el mundo real, buscando en ese propio mundo real un grupo de control que nos sirva. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de comida rápida de Nueva Jersey y Pensilvania, los trabajadores de Nueva Jersey, a los que les subieron el salario mínimo, serían el grupo del experimento, y los de Pensilvania, a los que no se les subió, serían el grupo de control. A raíz del premio Nobel, una economista española contaba que ella había realizado este mismo tipo de experimento con el cheque bebé que se otorgaba en España en 2007. Ahí los dos grupos que tenía eran las familias que habían recibido ese cheque de 2.500 euros si habían tenido un bebé después de julio de 2007, con las familias cuyos bebés habían nacido antes de julio de 2007 y que por tanto no habían recibido ningún cheque bebé. David Card realizó otro experimento de este tipo que también os puedo contar en 1986. En este año, el gobierno de Cuba permitió que todos los ciudadanos de este país que lo deseasen abandonasen la isla. Y 125.000 cubanos se establecieron en Estados Unidos, sobre todo en Miami. David Card aprovechó esta ocasión para estudiar el impacto de la inmigración sobre el mercado laboral. Cogió como grupo del experimento la ciudad de Miami, donde se habían establecido la mayoría de los cubanos, y comparó Miami con otras ciudades similares en tamaño o características, donde no se habían establecido tantos inmigrantes en ese momento. Y descubrió algo que desmontaba otro mito, que es que la inmigración realmente no tiene un impacto negativo sobre el empleo en las ciudades. En este discurso, evidentemente, solo os he podido ofrecer un repaso rápido, un par de pinceladas sobre un tema que sin duda es mucho más complejo de lo que yo lo hago parecer. No es por echarme flores por este discurso tan estupendo, evidentemente. Pero, como decía, me parece que los Nobel son una excusa estupenda para acercarnos a temas que normalmente nos parecen inalcanzables e intentar explicarlos o comprenderlos de forma que veamos cómo afectan a nuestra vida diaria. Muchas gracias y espero que no haya sido demasiado rápido.